Durante siglos, el pueblo de Israel anheló una voz que rompiera el silencio, una señal del Altísimo en medio de la incertidumbre. Pero tras el último profeta, el eco de la revelación se apagó, y un silencio profundo cayó sobre la tierra. 400 años sin una palabra de Dios, ninguna visión, ninguna profecía, solo una espera que parecía interminable. Sin embargo, antes de que este silencio reinara, un hombre recibió el último gran mensaje celestial. Una profecía que hablaba del destino de la humanidad, la venida del Mesías y el juicio inminente. Ese hombre fue Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. ¿Qué le reveló Dios? Porque su mensaje sigue siendo tan impactante hoy. ¿Cuál es su conexión con Jesús y el fin de los tiempos? Acompáñanos hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir transformará para siempre tu comprensión de la Biblia. No olvides suscribirte y compartir este video, para que más personas conozcan esta revelación asombrosa. Es hora de descubrir el misterio de Malaquías. La luna ascendía sobre los antiguos muros de Jerusalén. Su luz pálida se derramaba sobre las calles polvorientas y las casas de piedra, donde el pueblo de Israel luchaba por reconstruir su vida tras años de exilio y sufrimiento. La ciudad, aunque restaurada, carecía del esplendor de antaño. El templo, levantado de nuevo con esfuerzo y lágrimas, no podía compararse con la majestuosa obra de Salomón. Pero lo que realmente pesaba sobre la nación no era la fragilidad de sus edificios, sino la decadencia de su espíritu. La fe se había convertido en un rito vacío. Los sacerdotes vivían en la complacencia y la justicia era solo un susurro olvidado en las calles, donde los ricos se enriquecían mientras los pobres sufrían en silencio. En medio de este panorama sombrío, vivía un hombre llamado Malaquías, un israelita común, pero de corazón sincero y temeroso de Dios. No era sacerdote ni escriba, tampoco juez ni líder. No ostentaba ningún cargo, pero dentro de él ardía un fuego que no podía apagar. Observaba la corrupción de los sacerdotes, los sacrificios indignos presentados en el altar, la injusticia con la que los poderosos oprimían a los débiles. Y una pregunta atormentaba su alma. ¿Seguía Dios caminando entre su pueblo, o los había abandonado tras el exilio? Esa noche, después de una jornada agotadora, Malaquías se refugió en su habitación, un espacio humilde, con muros de barro endurecido y un techo de ramas entrelazadas. Encendió una lámpara de aceite y se sentó en el suelo, como solía hacer, para elevar su alma al Creador. Sus labios recitaron oraciones antiguas, palabras heredadas de los profetas que lo precedieron, clamores llenos de anhelo por la restauración de Israel. Finalmente, el cansancio vencía su cuerpo, y se recostó sobre su manto, cerrando los ojos en la penumbra, sin imaginar que esa noche Dios le hablaría. Pero aquella noche no sería como las demás. Cuando el sueño lo envolvió, su espíritu fue arrebatado a un reino desconocido. En su visión, se halló en una vasta llanura, donde el cielo resplandecía con una luz que no provenía ni del sol ni de la luna. A su alrededor, el aire vibraba con una presencia indescriptible. Frente a él se alzó una figura imponente, envuelta en una claridad resplandeciente. Sus vestiduras centelleaban como oro bruñido, y su rostro, aunque velado, emanaba una pureza que estremecía el alma. Malaquías sintió que sus rodillas flaqueaban y cayó rostro en tierra, temblando. «Levántate, hijo de Israel»,
resonó una voz poderosa, que no se oía con los oídos, sino que estremecía desde dentro. Malaquías alzó la vista con temor. Sabía sin que nadie se lo dijera, que estaba ante un enviado del Altísimo. Intentó hablar, pero sus labios no emitieron sonido alguno. El Señor de los ejércitos te ha llamado, continuó el ángel, pues tu corazón es recto y tus labios proclamarán su verdad. He aquí, que serás su mensajero. Antes de que el silencio descienda sobre esta nación, tu voz será la última en anunciar su voluntad. La oscuridad cubrirá la tierra por muchas generaciones. El alma de Malaquías se estremeció ante aquellas palabras. Señor mío, yo no soy más que un hombre simple, susurró con un nudo en la garganta. No soy sacerdote ni escriba. ¿Cómo podría hablar en su nombre? El ángel extendió su mano y tocó su frente con un fuego que no quemaba, pero que infundía un temor reverente. No es por tu fuerza ni por tu sabiduría, sino por su elección que has sido llamado. Mira y comprende. En ese instante, los ojos de Malaquías se abrieron a una visión que lo dejó sin aliento. Vio el templo profanado por sacrificios indignos, a los sacerdotes conspirando en los pasillos, en busca de poder, a los jueces torciendo la justicia en favor de los ricos. Vio a los extranjeros comerciando dentro del santuario como si fuera un mercado, mientras el pueblo, sumido en la desesperanza, se apartaba de Dios y buscaba respuestas en ídolos mudos. Pero no todo estaba perdido. Entre las sombras de la iniquidad, distinguió un remanente fiel, hombres y mujeres que aún anhelaban la presencia divina, que oraban con corazones sinceros y esperaban el día de la restauración. El juicio viene, anunció el ángel, pero también la esperanza. Llegará el día en que el Señor enviará a su mensajero para preparar el camino. Será como fuego purificador, como jabón de lavadores, que limpiará la impureza del pueblo. Pero antes de ese día, tú hablarás por última vez en su nombre. Malaquías sintió un peso sobre su alma, una carga abrumadora. ¿Cómo iba a llevar tal mensaje? ¿Quién lo escucharía? No temas, dijo el ángel, percibiendo sus pensamientos. No serás olvidado. Escribe lo que has visto, proclama su verdad sin miedo, porque los tiempos están determinados, y su voluntad se cumplirá. El viento sopló con fuerza y la visión se desvaneció, como niebla dispersada por la aurora. Malaquías despertó sobresaltado, cubierto de sudor, su corazón golpeando con violencia en su pecho. Miró a su alrededor. La lámpara de aceite aún ardía con una llama tenue. El aire de la noche permanecía en calma. Se llevó una mano al rostro, tratando de asimilar lo que acababa de experimentar. ¿Había sido solo un sueño? ¿No era más que eso? Su alma lo sabía. Dios le había hablado. Se incorporó lentamente, sintiendo el peso de una misión que no había pedido, pero que le había sido impuesta desde lo alto. Respiró hondo y cerró los ojos. Por un instante, ya no era solo un hombre común. Ahora era el último profeta, y su voz resonaría como un eco antes de que el silencio cayera sobre la tierra. El alba despuntaba sobre Jerusalén, cuando Malaquías se levantó con la sensación de que su vida jamás volvería a ser la misma. La visión de la noche anterior aún pesaba sobre su alma. Cada palabra del ángel resonaba en su interior como un eco inquebrantable. Cada imagen se mantenía impresa en su mente, con una nitidez imposible de olvidar. Había sido elegido para ser el último profeta, para llevar el mensaje del Altísimo a un pueblo que, aunque había regresado del exilio,
aún no había encontrado el camino de regreso a Dios. Aquel día, Malaquías decidió recorrer la ciudad con ojos nuevos, no como un simple habitante más, sino como el mensajero del Señor. Se envolvió en su manto, calzó sus sandalias gastadas, y salió a las calles de Jerusalén, esperando ver con claridad lo que hasta entonces solo había presentido. El aire de la mañana era fresco, pero la atmósfera del pueblo estaba cargada de desasosiego. La ciudad, aunque reconstruida en parte, no tenía la gloria de antaño. Sus calles polvorientas eran transitadas por mercaderes que gritaban sus precios sin reparo, sacerdotes que cruzaban con gesto altivo y artesanos que se afanaban en sus labores. La vida cotidiana transcurría con aparente normalidad, pero debajo de esa fachada latía una realidad que descomponía el alma de la nación. Malaquías caminó hasta el atrio del templo, donde los sacerdotes realizaban sus labores diarias. Allí observó con detenimiento lo que antes solo había sospechado. Los sacrificios que se ofrecían al Señor eran indignos. Animales enfermos, ciegos y cojos eran llevados al altar, ofrecidos con indiferencia por sacerdotes que se habían vuelto negligentes. El humo de aquellas ofrendas subía al cielo, pero, en lugar de un aroma agradable, era un hedor de engaño y desobediencia. Uno de los sacerdotes, un hombre robusto de mirada cansada, tomaba un cordero visiblemente enfermo y lo entregaba al sumo sacerdote con un gesto de desdén. Malaquías sintió una punzada en el corazón. ¿Acaso no está escrito en la ley que el Señor exige lo mejor del rebaño? Murmuró para sí. Nadie parecía preocuparse. Los sacerdotes tomaban los sacrificios con desgano, recitaban oraciones sin fervor y despachaban a los fieles con rapidez, más preocupados por los tributos y las ofrendas monetarias que por el verdadero culto al Altísimo. Siguió avanzando entre la multitud, observando con ojos afilados la decadencia que corroía la ciudad. En los mercados cercanos, los comerciantes se enriquecían con medidas injustas, pesando menos de lo debido y vendiendo a precios desorbitados a los más pobres. No lejos de allí, hombres de Israel tomaban esposas extranjeras, apartando sus corazones del Dios de sus padres para seguir los caminos de dioses ajenos. Malaquías vio a uno de esos hombres, un comerciante con ropas lujosas, abrazando a su esposa amonita, mientras ignoraba a la mujer israelita que había sido su compañera desde la juventud. El dolor en los ojos de la primera esposa era evidente, pero nadie parecía darle importancia. El profeta sintió rabia, pero también tristeza. ¿Cómo era posible que, después de todo lo que habían sufrido, después del exilio, la esclavitud y la destrucción, aún no hubieran aprendido? Decidió alejarse del bullicio y se dirigió hacia la puerta oriental de la ciudad, donde los ancianos solían reunirse al caer la tarde. Allí encontró a un hombre de edad avanzada, con el rostro surcado por arrugas y una mirada que parecía perdida en el tiempo. Estaba sentado en una roca, contemplando las ruinas de un antiguo edificio que había sido destruido en los tiempos del cautiverio babilónico. Malaquías se le acercó con respeto. «Paz a ti, anciano». El hombre alzó la vista y le dedicó una sonrisa cansada. «Paz también a ti, hijo». El profeta se sentó a su lado y guardó silencio por un momento. Luego, con voz serena, le preguntó: «¿Has vivido aquí toda tu vida?» El anciano asintió. «Viví la gloria de este pueblo, y también su ruina», respondió con voz temblorosa, pero firme. «Vi el templo de Salomón
cuando aún se erguía majestuoso, cubierto de oro y lleno de la presencia del Altísimo. Va a la multitud postrándose en adoración, a los sacerdotes cumpliendo su deber con temor reverente. Pero también vi la arrogancia de los reyes, la corrupción de los jueces y la idolatría que consumió a nuestra gente. Su mirada se oscureció. Vi la ciudad arder cuando los babilonios la tomaron, y vi a nuestro pueblo arrastrado con cadenas, llorando el nombre de Dios, a quien habían olvidado. Malaquías sintió un escalofrío. ¿Y ahora que hemos regresado, veis alguna diferencia?, preguntó con amargura. El anciano suspiró. Pensé que el exilio nos enseñaría humildad, que volveríamos con corazones renovados, pero los hombres olvidan rápido. Sus ojos se fijaron en la lejanía. El templo ha sido reconstruido, pero la gloria de Dios no ha descendido sobre él como antes. Se ofrecen sacrificios, pero no con el corazón. Los sacerdotes repiten las palabras sagradas, pero sus almas están vacías. Malaquías bajó la mirada. Su corazón estaba abrumado por lo que veía y escuchaba. Si esto es así, ¿por qué el Señor aún nos sostiene?, murmuró casi sin darse cuenta. ¿Por qué no nos ha consumido con su ira, como hizo con Sodoma y Gomorra? El anciano sonrió levemente, con una mezcla de tristeza y esperanza. Porque Él es paciente, porque aún espera, pero no sé cuánto más lo hará. El profeta se quedó en silencio, sintiendo que esas palabras se clavaban en lo más hondo de su ser. Se levantó con una determinación renovada y miró hacia la ciudad que se extendía ante él. Dios lo había llamado a hablar, a advertir, a recordarles que el juicio y la misericordia iban de la mano. Se envolvió en su manto y comenzó a caminar de regreso a Jerusalén, sabiendo que su misión apenas comenzaba. La noche era densa, silenciosa, rota solo por el tenue murmullo del viento que serpenteaba entre las casas de piedra de Jerusalén. Malaquías no encontraba descanso. La conversación con el anciano, las imágenes de corrupción que había presenciado durante el día y la carga de su llamado pesaban sobre él como una losa. Se sentía atrapado entre la indignación y la impotencia, entre la certeza de la verdad y la incertidumbre de cómo proclamarla a un pueblo que no quería escuchar. Se postró en el suelo de su humilde habitación, apoyando la frente contra la piedra helada. Sus labios balbuceaban oraciones, susurros entrecortados que brotaban de un alma desgarrada. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué permites que la iniquidad corrompa a tu pueblo? ¿Hasta cuándo tolerarás la injusticia en tu propia casa? Las lágrimas ardían en sus ojos, pero la respuesta no se hizo esperar. La escena cambió. Ahora, aquel hombre se encontraba ante un grupo de fariseos y saduceos, cuyos rostros reflejaban desconfianza. Su voz, sin embargo, no titubeó. Generación de víboras, quien os enseñó a escapar de la ira venidera, dad frutos dignos de arrepentimiento. Los rostros de los religiosos se oscurecieron, pero el profeta no retrocedió. Yo os bautizo con agua, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. La visión volvió a transformarse. Ahora Malaquías contempló a otro hombre, diferente al primero, pero con una presencia que estremecía los cimientos de la tierra. No vestía pieles ásperas, sino un manto sencillo. De su rostro emanaba una luz que no era de este mundo. Caminaba entre el pueblo con compasión en la mirada,
sanaba a los enfermos con un solo toque. Desenmascaraba a los fariseos con palabras que desarmaban su hipocresía. Los sacerdotes y escribas, indignados, murmuraban entre sí, conspiraban en su contra. Malaquías observó con asombro cuando aquel hombre entró en el templo. Con una ira santa, volcó las mesas de los cambistas y expulsó a los comerciantes con una voz que resonó como trueno. Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Un escalofrío recorrió la piel del profeta. Este era el mensajero del pacto, el anunciado por Dios mismo. Pero la visión no se detuvo ahí. La escena se oscureció. Malaquías vio a los líderes religiosos urdir un plan en secreto. Vio a uno de los seguidores de aquel hombre traicionarlo por unas cuantas monedas. Vio a la multitud que antes lo aclamaba ahora gritar con furia por su muerte. La última imagen fue la más desgarradora. El hombre clavado en un madero, ensangrentado, agonizante. La tierra tembló, el cielo se cubrió de tinieblas. El velo del templo se rasgó en dos. El profeta cayó de rodillas, horrorizado. ¿No? ¿Cómo puede ser este el elegido?, exclamó su voz quebrada por el dolor. Él es el esperado. ¿Por qué debe morir así? Entonces, la voz de Dios tronó una vez más. Porque así será sellado el pacto. Malaquías despertó sobresaltado. Su cuerpo estaba cubierto de sudor frío, su respiración entrecortada. La visión seguía vibrando en su alma. Ahora entendía. Un mensajero vendría primero para preparar el camino. Luego, llegaría aquel que traería la redención. Pero su destino no sería el de un conquistador, sino el de un cordero llevado al sacrificio. Se levantó de un salto. No podía callar más. Debía proclamar lo que había visto. Debía advertir a los sacerdotes, al pueblo entero. Salió de su casa y se dirigió al templo. Su corazón, encendido con un fuego divino, atravesó el atrio, y ante la mirada atónita de todos, alzó la voz con autoridad. Oh sacerdotes de Israel, habéis despreciado el nombre del Altísimo. Presentáis sacrificios impuros. Permitís la corrupción en su casa. Habéis convertido su culto en un ritual vacío. El eco de su clamor resonó en el templo, y el juicio de Dios pendía sobre ellos como una espada afilada. Los sacerdotes se volvieron, sorprendidos por la repentina interrupción. Algunos lo reconocieron y se removieron incómodos. Otros, indignados, fruncieron el seno al ver que un hombre sin rango sacerdotal osaba hablarles con semejante autoridad. Uno de ellos, anciano y de semblante severo, se adelantó con el rostro endurecido. ¿Quién eres tú para dirigirte a nosotros de este modo? Malaquías sostuvo su mirada sin titubeos. Soy un siervo del Altísimo, y él me ha revelado lo que está por venir. Los sacerdotes intercambiaron miradas, cargadas de recelo. ¿Qué es lo que has visto? Malaquías inspiró profundamente, y proclamó con voz firme. Vendrá un mensajero que preparará el camino del Señor, y detrás de él llegará el mensajero del pacto. Pero no será como vosotros esperáis. Su juicio comenzará en la propia casa de Dios, y aquellos que hoy se sientan en tronos de poder serán abatidos. Los murmullos se propagaron entre los sacerdotes. Algunos rieron con desdén, otros lo observaron con inquietud, pero Malaquías no esperó su respuesta. Se volvió y salió del templo, dejando tras de sí el eco inquebrantable de su advertencia. El mensaje había sido entregado. Los tiempos estaban cerca.
Malaquías abandonó el templo con el rostro endurecido por la determinación. Había proclamado la palabra del Altísimo ante los sacerdotes corrompidos, pero su voz solo había hallado burla y desprecio. Los líderes espirituales de Israel se resistían a escuchar, se aferraban a sus privilegios, se cegaban ante la verdad y creían que su posición en el templo los hacía inmunes al juicio divino. Sin embargo, el peso en su alma no disminuyó. La visión que había recibido ardía en su mente, el mensajero que allanaría el camino, el pacto sellado con sangre, el velo del templo rasgado y la justicia de Dios cayendo como fuego devorador sobre los impios. El sol comenzaba su descenso, tiñendo el cielo con matices de oro y escarlata. Malaquías avanzó hacia la plaza central, donde el pueblo se congregaba al final del día. Allí debía hablar, no solo a los sacerdotes, sino a toda la nación. Porque los jueces corrompen la justicia en favor de los poderosos. Porque los hombres de Israel traicionan a sus esposas y se entregan a extranjeras que los apartan del Dios verdadero. Porque el nombre del Altísimo es blasfemado entre las naciones a causa de la hipocresía de su pueblo. El escriba cruzó los brazos con desdén. Si Dios estuviera tan airado como dices, ya nos habría destruido. Pero mira a tu alrededor. Los impios prosperan. Los ricos se enriquecen aún más. Los poderosos siguen en sus tronos. ¿No es eso prueba de que Dios los favorece? Hubo murmullos de aprobación en la multitud. Las palabras del escriba reflejaban el pensamiento de muchos. Si Dios era justo, ¿por qué permitía que los malvados prosperaran? Malaquías respiró hondo. Sabía que esta duda pesaba en los corazones de muchos, incluso en el suyo, pero la voz del Altísimo resonó en su interior, clara e inquebrantable. Vendrá el día en que se distinguirá entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Los que hoy prosperan en su maldad no escaparán del juicio, porque el Señor vendrá como fuego purificador. ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Un silencio denso cayó sobre la plaza. Algunos lo escuchaban con temor, otros con escepticismo, y algunos con una sonrisa burlona en los labios. Pero antes de que alguien pudiera responder, un sonido rompió la tensión. Un llanto infantil. Malaquías giró la vista y vio, a unos metros de distancia, a un niño harapiento de apenas 8 años, acurrucado en un rincón de la plaza. Su pequeño cuerpo temblaba de frío, su rostro estaba cubierto de polvo, y su mirada perdida en la nada. Nadie le prestaba atención. Era un huérfano, un olvidado entre su propio pueblo. El profeta descendió de la roca y se acercó al niño. Se arrodilló a su lado y le puso una mano en el hombro con suavidad. ¿Dónde están tus padres? El niño apenas susurró. Murieron. Mi madre enfermó y nadie la ayudó. Mi padre desapareció hace años. Vivo de lo que la gente me da, cuando me dan algo. Malaquías sintió un nudo en la garganta. Miró alrededor y vio que nadie se conmovía por la presencia del pequeño. El pueblo entero estaba tan consumido en sus propias preocupaciones, que los más vulnerables habían quedado relegados al olvido. Entonces comprendió algo. Dios era justo, y el juicio llegaría sobre los impios, pero también era misericordioso, y no destruiría a todos. Volvió a levantar la vista, mirando nuevamente a la multitud. A pesar de la corrupción, a pesar de la maldad, el Altísimo ha prometido que no destruirá completamente a su pueblo. Los escribas y los jueces se miraron entre sí, desconcertados. Habrá un remanente fiel, aquellos que temen su nombre. Para ellos, el día de su venida no será de destrucción, sino de justicia.
Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Algunos comenzaron a alejarse, desinteresados. Otros se quedaron meditando en lo que habían escuchado. Malaquías, en cambio, se volvió al niño. Sacó un pedazo de pan de su bolsa y se lo entregó con una sonrisa cálida. Dios no se ha olvidado de ti. Los ojos del pequeño se iluminaron con una chispa de esperanza. Tomó el pan con manos temblorosas y lo devoró con ansias. Malaquías supo en ese momento que, aunque muchos rechazarían su mensaje, habría corazones que aún buscarían la verdad. La ira del Señor vendría, sí, pero también su misericordia. La mañana llegó con el peso de un nuevo llamado. Malaquías se levantó con la certeza de que su misión aún no había concluido. Había denunciado la corrupción de los sacerdotes, advertido sobre el juicio venidero y anunciado la promesa del mensajero del pacto. Pero aún quedaba algo por enfrentar: la codicia, la avaricia y la injusticia económica que dominaban la vida del pueblo. Entonces veréis la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. La visión se desvaneció y se encontró nuevamente en el mercado, con los ojos encendidos por lo que había visto. Eleazar lo observaba con escepticismo. ¿Y bien? ¿Qué mensaje te ha dado tu Dios ahora? Malaquías tomó aire y habló con firmeza. Vendrá el día en que los justos serán neblina que desaparece con el sol. Pero los que temen al Señor recibirán la verdadera riqueza, la que no se corrompe. Algunos en la multitud asintieron. Otros se alejaron sin querer escuchar más. Pero en los ojos de algunos comerciantes brillaba la incertidumbre. Las palabras de Malaquías habían sembrado duda en sus corazones. Cuando el profeta se marchó del mercado, supo que el mensaje había sido dado. Dios había hablado, y aunque los hombres intentaran ignorarlo, su justicia no tardaría en manifestarse. El eco de las palabras de Malaquías aún vibraba en los muros de Jerusalén, cuando los murmullos comenzaron a correr entre las calles y los pasillos del templo. El profeta se había convertido en una amenaza. Su mensaje no solo había puesto en evidencia la corrupción de los sacerdotes, sino que ahora tocaba un punto aún más sensible: la riqueza y el poder de los líderes religiosos. Los escribas y sacerdotes estaban inquietos. Sabían que Malaquías hablaba con una autoridad que no podían refutar, y aunque despreciaban su mensaje, temían la posibilidad de que el pueblo empezara a escucharlo. Si eso ocurría, su control sobre la nación se debilitaría. No pasó mucho tiempo antes de que tomaran una decisión. Debían silenciarlo. Era temprano cuando un grupo de sacerdotes y guardias del templo rodearon a Malaquías mientras caminaba por la plaza. La gente se apartó, observando con recelo lo que estaba por suceder. Malaquías, el profeta, el agitador del pueblo, la voz del sacerdote resonó con un matiz de burla. Se te acusa de alterar el orden, de incitar a la multitud contra el sacerdocio y de proclamar juicios falsos sobre el Señor. El profeta sostuvo su mirada con serenidad. No había asombro en sus ojos. ¿Alterar el orden? ¿Es así como llamáis al hecho de enfrentaros con la verdad? El sacerdote frunció el seno. Tu lengua ha sembrado confusión en Jerusalén. Con tus palabras has infundido temor, desacreditando a los siervos de Dios. No permitiremos que sigas envenenando los corazones del pueblo. Los guardias lo sujetaron con fuerza, arrastrándolo por los pasillos del templo. La multitud observaba en silencio. Algunos apartaron la vista con miedo. Otros dieron un paso atrás, temerosos de ser asociados con él. Nadie se atrevió a hablar en su favor. Lo arrojaron a una celda angosta, oscura, con apenas una rendija en el techo por donde se filtraba un débil rayo de luz.
El frío de las piedras se aferró a sus huesos. Malaquías apoyó la espalda contra la pared. Cerró los ojos y respiró hondo. Sabía que esto llegaría, pero la carga sobre su espíritu era pesada. Horas más tarde, los sacerdotes y escribas se reunieron frente a la celda. Sus rostros estaban tensos. En sus ojos, más que ira, había un atisbo de temor. Un anciano de barba blanca y vestiduras adornadas dio un paso adelante y habló con voz grave. «Si en verdad eres profeta de Dios, ¿por qué te ha dejado en esta celda?» Malaquías alzó la mirada. Su voz resonó firme. «Dios no me ha abandonado. Sois vosotros quienes habéis abandonado su pacto». El sacerdote apretó los labios. «Si el Señor estuviera con nosotros, como dices, porque seguimos en pie, porque nuestros sacrificios aún se elevan en su altar». Malaquías sintió una punzada de tristeza. No entendían. Confundían la paciencia de Dios con indiferencia. «El Señor no acepta vuestros sacrificios, porque son impuros. Sus altares están manchados por vuestras manos injustas. Vuestros labios repiten su ley, pero vuestros corazones están lejos de él». Los sacerdotes se miraron entre sí con gesto severo. Malaquías no vacilaba. En su voz no había temor. Entre ellos, un joven escriba parecía menos convencido que sus compañeros. Sus ojos reflejaban duda. Tal vez, en lo más profundo, sabía que las palabras del profeta eran verdad, pero no dijo nada. Los sacerdotes se alejaron. Ordenaron a los guardias que lo dejaran en la celda hasta nueva orden. Tal vez el hambre y la soledad lo harían doblegarse. La noche cayó. El templo quedó en calma. En medio del silencio, unos pasos se acercaron a la celda. Era el joven escriba. Llevaba consigo una lámpara de aceite y un pequeño trozo de pan. «Come esto, profeta». Malaquías lo observó a través de la penumbra. «¿Por qué has venido?» El escriba suspiró y se dejó caer junto a la celda. «Temo que tus palabras sean verdad». El profeta lo observó con atención, escrutando su alma a través de sus ojos. «Si lo crees, ¿por qué callas?» El escriba bajó la mirada. «Porque lo perdería todo. Mi familia depende de mi posición. Si me opongo a los sacerdotes, seré expulsado del templo. Me convertiré en un extranjero en mi propia casa, un traidor para mi gente». Malaquías asintió lentamente. Conocía bien ese dilema. Lo había visto en muchos corazones. Temes perder lo que tienes ahora, pero ¿qué será de ti cuando llegue el día del Señor? ¿De qué te servirá el favor de los hombres si pierdes el favor de Dios? El escriba sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué puedo hacer? Escucha la verdad, y cuando llegue el tiempo, proclámala sin miedo. El joven tragó saliva y asintió. Sabía que no podría seguir ignorando lo que su corazón ya había comprendido. Dejó el pan y la lámpara encendida antes de marcharse. Malaquías quedó solo en la celda, inmóvil. La luz temblorosa de la lámpara proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de piedra. Entonces, la presencia del Altísimo descendió. No fue un fuego que ardiera, pero sí que consumía. No fue un viento que soplara, pero llenó cada rincón de su ser. Su espíritu fue envuelto por una voz profunda, más allá del tiempo, más allá de los cielos. «No temas, Malaquías, no estarás solo. Guardaré a aquellos que temen mi nombre y los levantaré en el día de mi justicia». El profeta cerró los ojos. Sus fuerzas se renovaron. La prueba aún no había terminado. Aún debía hablar.
Aún debía advertir, pero ahora sabía con certeza que Dios no lo abandonaría. Y en algún lugar, en la multitud silenciosa, había corazones que estaban comenzando a escuchar. Muchos lo rechazaban. Algunos empezaban a cuestionar la corrupción que carcomía el templo. Pero aún quedaba algo más, una última revelación. Malaquías sintió un estremecimiento en su espíritu. Su visión se nubló. De repente, ya no estaba en su celda, ni siquiera estaba en Jerusalén. Fue llevado más allá del tiempo. Ante él se extendía un horizonte infinito, un desierto banado por una luz sobrenatural. Entonces lo vio. Un hombre, vestido de blanco, majestuoso. Su resplandor no era de este mundo, su voz era profunda, eterna. Malaquías, hijo de Israel, he aquí el misterio que ha estado oculto por generaciones. El profeta cayó de rodillas. Señor, dime lo que debo saber. Y los cielos se abrieron. Vio el tiempo fluir como el viento que arrastra las hojas secas. Jerusalén cambiaba. Los sacerdotes eran reemplazados. Los imperios se levantaban y caían. El templo permanecía, pero su espíritu estaba vacío. Entonces lo vio. Un hombre humilde, de apariencia sencilla, caminando entre el pueblo. No tenía corona, no tenía ejército, no tenía poder terrenal. Pero en su mirada ardía una luz que ningún hombre había poseído jamás. Lo vio tocar a los enfermos, y sanaban. Lo vio hablar a los afligidos, y encontraban esperanza. Lo vio reprender a los falsos líderes, y sus palabras eran fuego. Lo vio rodeado de pescadores, de pecadores, de mujeres y niños que bebían cada palabra que salía de su boca. Y en lo más profundo de su alma, Malaquías comprendió. Él es el Mesías. Pero algo lo desconcertó. El pueblo no lo aceptaba. Los sacerdotes lo observaban con desprecio. Los fariseos lo desafiaban. Los líderes lo veían como una amenaza. Esperaban a que alzara la espada contra sus enemigos, no a un siervo que sanara a los quebrantados. Malaquías vio con horror como la multitud, la misma que había sido testigo de sus milagros, lo rechazaba. Lo vio ante un tribunal corrupto, acusado injustamente, escupido, golpeado, humillado, y luego lo vio cargar un madero sobre sus hombros, ascendiendo una colina, su rostro cubierto de sangre. El profeta gritó, descarado. No, porque el Mesías debe sufrir así. La voz de Dios tronó desde lo alto, porque su sangre será el pacto eterno. Malaquías sintió su alma estremecerse. El sacrificio del Mesías no sería solo por Israel, sino por toda la humanidad. Lo vio morir. El sol se oscureció. La tierra tembló. El velo del templo se rasgó en dos. Malaquías cayó al suelo, con el corazón deshecho. Señor, el pueblo espera un conquistador, ¿no un cordero? ¿Cómo lo aceptaran? Dios guardó silencio. Y luego la visión continuó. Vio a los discípulos del Mesías, hombres y mujeres que lo seguían incluso después de su muerte. Vio una tumba vacía, un resplandor glorioso, y comprendió la verdad. El Mesías no sería vencido por la muerte. Pero también vio la dureza del corazón de Israel. Muchos seguirían esperando un libertador político,
un guerrero que los rescatara del yugo de Roma. No entenderían que el verdadero yugo no era el de los imperios, sino el del pecado. Y entonces Dios le mostró algo aún más difícil de aceptar. Pasarán 400 años antes de que mis palabras se cumplan. Malaquías sintió una punzada en el corazón. 4 siglos de silencio. 4 siglos sin profetas. Los sacerdotes seguirían con sus rituales vacíos. Los escribas seguirían escribiendo leyes sin entender el corazón de la ley. Los reyes se sucederían. Los imperios cambiarían. Why Dios calaría? Malaquías apretó los puños. ¿Y cómo reconocerán al Mesías cuando venga? Dios respondió: enviaré a mi mensajero antes que él. Entonces Malaquías vio a un hombre en el desierto, vestido con piel de camelo, alimentándose de langostas, y miel silvestre. Elías ha venido antes del gran día del Señor. Lo vio predicar con voz de trueno. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Vio cómo este hombre bautizaba en el Jordán, cómo llamaba al pueblo al arrepentimiento, cómo preparaba los corazones para la llegada del Mesías. Y comprendió: antes del gran día del Señor, habría una voz clamando en el desierto. La luz de la visión se desvaneció. Malaquías abrió los ojos. Estaba de nuevo en su celda. Su cuerpo estaba débil, pero su espíritu ardía con fuego. Todo tenía sentido ahora. Dios había revelado el plan que había estado oculto por siglos. El Mesías vendrá, pero será rechazado. El pueblo esperará un rey terreno, pero él traerá un reino eterno. Habrá silencio por 400 años. Pero cuando el tiempo se cumpla, la voz de Elías resonará de nuevo. Malaquías apoyó la cabeza contra la pared. Había cumplido su misión. No importaba que lo rechazaran. Dios había hablado. Y su palabra jamás volvería vacía. Entonces, una voz burlona rompió la quietud. Mira a tu alrededor, profeta. Los impios prosperan. Los sacerdotes siguen en su poder. ¿Y tú sigues en prisión? ¿Dónde está tu Dios? Malaquías levantó la mirada. No había temor en sus ojos. Vosotros decís que los malvados prosperan, y que Dios guarda silencio, pero no veis que su paciencia no es aprobación. El Altísimo ha señalado un día, y en ese día su justicia caerá como fuego. Los que hoy se burlan temblarán ante su presencia. Los murmullos se alzaron. Algunos escuchaban con el corazón inquieto, otros sacudían la cabeza con incredulidad. Pero Malaquías no titubeó. Su voz resonó con más fuerza cuando proclamó la profecía más grande de todas. Vendrá un mensajero, y él preparará el camino delante del Altísimo. Detrás de él vendrá el mensajero del pacto, aquel a quien vosotros decís anhelar, pero no vendrá como un conquistador terrenal, vendrá como un siervo. Las voces estallaron. Algunos estaban confundidos, otros indignados. Un siervo. Israel necesita un rey, no un hombre humilde. Dios nos enviará un libertador, no un mendigo. Malaquías cerró los ojos. Sabía que esto pasaría. Sabía que el pueblo esperaba un Mesías guerrero, alguien que los librara de Roma, no alguien que los librara de su propio pecado. Pero no podía callar. Vendrá en humildad, caminará entre vosotros, sanará a los enfermos, abrirá los ojos de los ciegos,
libertará a los cautivos, pero será despreciado, será rechazado, y en su rechazo sellaréis vuestro propio destino. El pueblo rompió en carcajadas. Un Mesías despreciado. ¿Qué locura es esta? Dices que el ungido de Dios será humillado. Blasfemia. Malaquías los miró con tristeza. Dios os ha hablado una última vez. Escuchad, o endureced vuestro corazón. No cambiará. Algunos lo mirarán con temor, otros con desprecio. Pero la mayoría simplemente lo ignoró. Entonces lo entendió. Había cumplido su misión. Se apartó de la multitud y caminó hacia los muros de la ciudad. Desde allí contempló Jerusalén, la ciudad que Dios amaba, la ciudad tantas veces advertida. Pronto, sus palabras se perderían en el tiempo. Los años pasarían, las generaciones cambiarían. El pueblo seguiría esperando un rey poderoso, pero no estarían listos para el verdadero rey cuando llegara. El silencio de Dios estaba por comenzar. 400 años sin profetas. Malaquías suspiró. Su tiempo había terminado. El profeta de Dios se alejó de la ciudad, sabiendo que su voz no volvería a escucharse en Israel. Pero en su corazón ardía una certeza. Un día, en un desierto lejano, una voz clamaría de nuevo: «Preparad el camino del Señor». Camino hasta las colinas cercanas, donde el viento soplaba con fuerza, libre de los muros y el bullicio de la ciudad. Se sentó en una roca y contempló el horizonte. El sol descendía lentamente, tiñendo el cielo de rojo y dorado. En su corazón, una pregunta persistía. «Señor, ¿realmente hay esperanza para este pueblo?» Había proclamado la venida del Mesías, pero lo que vio en Jerusalén lo llenaba de tristeza. El pueblo no estaba listo. No querían un salvador del alma. Querían un rey de guerra. ¿Cómo aceptarían a un Mesías humilde? ¿Cómo recibirían a un siervo en lugar de un conquistador? Cerró los ojos y en ese instante el Altísimo desplegó ante él la última y más grandiosa de las visiones. Malaquías sintió como su espíritu era arrebatado a un tiempo y un lugar desconocidos. El aire estaba impregnado del aroma de heno y madera recién cortada. Ante sus ojos, una aldea humilde se extendía en la penumbra de la noche, iluminada solo por el fulgor de una estrella radiante que colgaba en lo alto de los cielos. Y allí, en la quietud de un pesebre, contempló a una joven, sosteniendo en sus brazos a un recién nacido. El profeta contuvo el aliento. A simple vista, era solo un niño, frágil, pequeño. Pero en su diminuto ser se albergaba la promesa de generaciones enteras. Un llanto suave quebró el silencio y un estremecimiento recorrió el alma de Malaquías. En aquel niño, en su vulnerabilidad, estaba Dios hecho carne. Entonces una voz resonó en su interior, potente como el trueno, y suave como un susurro. «He aquí mi siervo, en su debilidad prevalecerá. En su humildad traerá salvación». Malaquías cayó de rodillas. Esto no era lo que Israel esperaba. Ellos anhelaban un guerrero, un libertador con espada en mano. Pero el Eterno había elegido la ternura de un infante para cambiar el destino del mundo. La visión se desvaneció como niebla al amanecer. La cuna desapareció y de pronto, Malaquías se encontró en medio de un vasto desierto. El sol abrasaba la arena bajo sus pies. El viento silbaba entre las rocas como un lamento antiguo. Y allí en la lejanía, divisó la silueta de un hombre. Caminaba descalzo, cubierto con piel de camello,
Su rostro, curtido por el sol, reflejaba la dureza del desierto, pero sus ojos ardían con un fuego inextinguible. Estaba solo, y aún así, su voz tronaba con un poder que sacudía los cielos. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Malaquías lo reconoció al instante. Era el mismo que había visto antes en otra visión, el heraldo que allanaría el camino. Los fariseos lo miraban con desdén. Los escribas lo desafiaban. Los poderosos lo temían. Pero el pueblo sencillo lo escuchaba. Multitudes acudían a él, atraídas por algo que no podían comprender, pero que sus almas anhelaban. Y entonces el profeta comprendió. Elías ya había venido antes del gran día del Señor. La escena cambió nuevamente. Jerusalén quedó atrás, y en su lugar, el árido desierto se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Para muchos, aquel lugar era inhóspito y cruel, pero para él era un santuario. Aquí, donde el silencio era absoluto, la voz de Dios se oía con mayor claridad. Cada paso lo acercaba más a su destino final. No temía la muerte. Sabía que su propósito en la tierra estaba cumplido. Se detuvo en un pequeño valle escondido entre las rocas. El sol descendía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y carmesí. Se sentó en el suelo, dejando que la brisa cálida del desierto acariciara su rostro. Cerró los ojos y respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, su alma halló descanso. Mientras la noche envolvía la tierra, sintió como su cuerpo se debilitaba, pero su espíritu permanecía firme. Los ecos de su vida pasaron ante él. La visión del ángel que lo llamó a profetizar, sus advertencias al pueblo, su enfrentamiento con los sacerdotes, su tiempo en prisión, la angustia de la duda y la certeza que Dios le dio en la oscuridad, la revelación gloriosa del Mesías y su precursor. Nada había sido en vano. Por última vez, elevó la mirada hacia el cielo estrellado. Sus labios temblorosos susurraron una última oración. Señor, en tus manos entrego mi espíritu. Y con un suspiro, Malaquías cerró los ojos para siempre. El tiempo pasó. Años, décadas, siglos. Su rollo fue preservado junto a las escrituras sagradas. Sus palabras fueron leídas y repetidas por escribas y rabinos a lo largo de generaciones. Pero aún así, el pueblo no comprendió. 400 años de silencio siguieron. No hubo profetas. No hubo nuevas visiones. Dios guardó silencio. Hasta que en una noche como aquella, en la quietud de un humilde pesebre, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era Juan el Bautista, el cumplimiento vivo de la profecía de Malaquías, el heraldo enviado para allanar el camino, y poco después, el Mesías mismo camino entre los hombres. Las palabras de Malaquías, escritas siglos antes, encontraron su cumplimiento. El último profeta del Antiguo Testamento había hablado, y su mensaje jamás se extinguió. El eco de su voz se desvaneció entre las arenas del desierto, y con él, el clamor de los profetas en Israel se apagó. Por primera vez en generaciones, Dios guardó silencio. Pasaron los años, se convirtieron en décadas, las décadas en siglos. 400 años de espera, 400 años sin una nueva revelación, sin una palabra del Altísimo. Sin embargo, la vida en Israel continuó. Los rituales sagrados siguieron. Los sacrificios no cesaron. Las festividades se celebraban año tras año, pero sin la guía de un profeta, la fe de muchos se transformó en mera costumbre. Se vació de propósito, se cubrió de tradición. Aún así,
La esperanza nunca murió del todo. La promesa del Mesías aún ardía en los corazones, pero con el paso del tiempo, su imagen comenzó a distorsionarse. En los primeros años tras Malaquías, los escribas y sacerdotes se aferraron con más celo que nunca a la ley de Moisés. Sin la voz de un profeta que los confrontara, la Torá fue envuelta en normas aún más estrictas. Surgieron reglas sobre reglas, tradiciones sobre tradiciones. En un intento de definir la voluntad de Dios, terminaron por moldearla según su propio entendimiento. Así nacieron los fariseos, eruditos de la ley, guardianes de cada precepto. Creían que la única manera de atraer la bendición divina era a través de la obediencia absoluta. Cada mandamiento debía cumplirse con precisión extrema, pero con el tiempo, su devoción se volvió orgullo, su celo una carga insoportable. En su rigidez, perdieron de vista el verdadero propósito de la ley. También emergieron los saduceos, sacerdotes, aristócratas, dueños del templo y de su poder. No esperaban al Mesías como los fariseos. No sonaban con un reino celestial. Para ellos, lo importante era mantener su influencia. Su lealtad no era hacia Dios, sino hacia aquellos que garantizaban su posición. Y si eso significaba aliarse con imperios extranjeros, lo harían sin dudar. Mientras tanto, en los rincones más apartados, un grupo distinto se levantó: los esenios, hombres que renunciaron al templo, a la ciudad, al mundo, huyeron al desierto, donde esperaban, en soledad, la salvación de Dios. Diferentes en sus caminos, pero unidos en una sola certeza: el Mesías vendría. Durante estos siglos de silencio, Israel fue zarandeado por fuerzas extranjeras. Primero llegaron los griegos, trayendo su lengua, su cultura, sus dioses. Algunos judíos resistieron, otros se dejaron seducir. Luego, los romanos tomaron la tierra con puño de hierro. Impusieron su dominio con impuestos, con ejércitos, con miedo. Y los sacerdotes del templo, en lugar de resistir, hicieron pactos con Roma para conservar sus privilegios. El templo, que debía ser morada del Altísimo, se convirtió en un mercado, un lugar de lucro y corrupción. Los sacrificios se vendían a precios exorbitantes. Las ofrendas eran negociadas como mercancía. Los líderes religiosos vivían en opulencia, mientras el pueblo sufría bajo la opresión. Y entonces, Israel comenzó a clamar con desesperación por el Mesías, pero ya no lo esperaban como un salvador de almas. Lo anhelaban como un rey guerrero, como un libertador que empuñara la espada contra Roma, como el líder que restauraría la gloria de David y quebrantaría a sus enemigos. Nadie imaginaba que la respuesta a sus clamores ya estaba en camino, y que vendría no con ejército ni violencia, sino con gracia y verdad. Las Escrituras hablaban del ungido de Dios, aquel que vendría a restaurar el reino de Israel. Pero, en su anhelo desesperado, el pueblo comenzó a moldear las profecías a su propia imagen. Un Mesías humilde, un siervo sufriente, un hombre común que llamara al arrepentimiento. No encajaba en sus expectativas. No podía ser un cordero destinado al sacrificio. Tenía que ser un conquistador. Esperaban que, al llegar, levantaría un ejército, aplastaría a los romanos y devolvería la gloria al trono de David con mano de hierro. Sonaban con la libertad de sus cadenas físicas, sin darse cuenta de que estaban atrapados en cadenas invisibles, mucho más profundas. Las cadenas del pecado, del orgullo, de la ceguera espiritual. El templo aún se alzaba majestuoso. Los sacerdotes continuaban con sus rituales.
Los sacrificios se realizaban día tras día, pero el cielo permanecía en silencio. Pasaron los años. Las generaciones cambiaron. Muchos olvidaron las palabras de Malaquías, pero su advertencia no se perdió. Seguía escrita en los rollos sagrados, esperando ser comprendida. Yo envío a mi mensajero delante de mí, y él preparará el camino. Los fariseos lo recitaban, pero no lo entendían. Los saduceos lo ignoraban, pues no creían en la promesa de un Mesías. Los esenios lo susurraban en las cuevas del desierto, convencidos de que el tiempo estaba cerca. Entonces, en las regiones más apartadas de Judea, comenzó a correr un rumor. Alguien predicaba en el Jordán. Su mensaje era claro, penetrante, ineludible. El reino de Dios está cerca. No era un sacerdote, no era un escriba, no tenía linaje noble ni riqueza. Era un hombre de aspecto rudo, vestido con piel de camello, que se alimentaba de langostas y miel silvestre. Para algunos era un lunático, para otros una amenaza, pero había quienes, al escuchar su voz, sentían que algo despertaba en lo más profundo de su ser, un eco antiguo, un llamado que sus ancestros habían esperado durante siglos. Los más sabios recordaron las palabras de Malaquías. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible del Señor. Después de 400 años de silencio, Dios había hablado de nuevo. El tiempo del Mesías estaba cerca. El viento soplaba con fuerza sobre las colinas áridas del Jordán. En la orilla del río, un hombre de semblante austero permanecía firme. Su voz áspera y poderosa irrumpía como un trueno en la vastedad del desierto. Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Su rostro estaba endurecido por el sol. Sus vestiduras eran toscas, humildes. No tenía la solemnidad de un sacerdote ni el conocimiento de un maestro de la ley, pero en su interior ardía la llama de un profeta. Su nombre era Juan, y sin que muchos lo supieran, él era la respuesta a la última profecía de Malaquías. Las multitudes acudían. No predicaba en el templo ni en las sinagogas, sino en el desierto, lejos de la hipocresía y la corrupción. Hombres y mujeres de todas partes se congregaban para escuchar su mensaje. Los humildes lloraban y se sumergían en el Jordán, confesando sus pecados. Los corazones contritos se quebrantaban, porque sabían que en sus palabras resonaba la autoridad del Altísimo. Los fariseos y saduceos lo observaban desde la distancia, con recelo, con desdén. Sus palabras los confrontaban. Su mensaje ponía en evidencia su orgullo y su dureza de corazón. Un día, un grupo de fariseos se acercó a cuestionarlo. Sus túnicas ondeaban con el viento y sus rostros reflejaban desconfianza. ¿Quién eres tú?, preguntaron. ¿Eres el Mesías? Juan los miró fijamente y respondió sin titubear. No soy el Mesías. Entonces, ¿eres Elías? Su mirada se endureció. No soy Elías. Los fariseos fruncieron el ceño. Sabían que la profecía de Malaquías anunciaba el regreso de Elías antes del gran día del Señor. Si este hombre no era el Mesías ni Elías, entonces, ¿con qué autoridad se atrevía a proclamar el arrepentimiento? Entonces, ¿quién eres? Dinos, para que podamos informar a los sacerdotes. Juan inhaló profundamente. Su voz se elevó con la misma fuerza que la de los antiguos profetas. Soy la voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Algunos fariseos rieron con desdén. Otros se indignaron.
¿Cómo podía este hombre, sin rango, sin linaje sacerdotal, sin autoridad en el templo, proclamarse como el heraldo del Señor? Pero Juan no se dejó intimidar. Sabía que su tiempo era corto. Un día, mientras predicaba a las multitudes, un hombre apareció entre la gente. No vestía piel de camello, no tenía el porte de un guerrero ni la presencia de un rey. No destacaba por su apariencia, pero cuando Juan lo vio, su interior se estremeció. Lo reconoció de inmediato. Su corazón latió con fuerza mientras levantaba la mano, y con la voz cargada de reverencia proclamó: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». El murmullo se apagó. Un silencio profundo se apoderó de la multitud. No entendían aún el significado de sus palabras, pero Juan sí. En ese momento supo que su misión había sido cumplida. Había preparado el camino. El Mesías estaba aquí. Jesús avanzó hasta la orilla y se detuvo frente a Juan. Sus ojos, llenos de paz y autoridad, se encontraron con los del profeta. Entonces, con voz firme le dijo: «Bautizame». Juan sintió que su alma vacilaba. ¿Bautizar al que no tenía mancha? ¿Al Santo de Dios? «Señor, ¿soy yo quien necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí?» Pero Jesús le respondió con serenidad: «Déjalo así por ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Juan asintió. Sus manos temblaban mientras sumergía a Jesús en las aguas del Jordán. Y entonces, cuando salió del agua, sucedió algo que nadie había visto antes. Los cielos se abrieron. El Espíritu de Dios descendió como una paloma y reposó sobre él. Y una voz resonó desde lo alto, poderosa y llena de amor: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Las rodillas de Juan se doblaron. No había duda. Este era el momento que los profetas habían anunciado. El Salvador estaba entre ellos. Tiempo después, Jesús comenzó su ministerio. Sus palabras tenían poder. Sus manos sanaban a los enfermos, restauraban a los quebrantados. No temía a los líderes religiosos ni a los poderosos. Confrontó la hipocresía, llamó a los pecadores al arrepentimiento y proclamó el reino de Dios. Un día, sus discípulos le preguntaron: «Maestro, los escribas dicen que Elías debe venir primero. ¿Cómo puede ser esto si tú ya estás aquí?» Jesús los miró con calma y les dijo: «De cierto os digo que Elías ya vino, y no lo reconocieron. Hicieron con él lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá a manos de ellos». Y entonces los discípulos comprendieron. Jesús hablaba de Juan el Bautista. Elías había venido, pero no como el pueblo lo esperaba. No en un carro de fuego ni con prodigios asombrosos, sino en la voz de un hombre solitario en el desierto, llamando a Israel al arrepentimiento. El mensaje de Juan era el mismo que el de los profetas que lo precedieron. Dios no busca sacrificios vacíos ni rituales sin alma. Busca corazones rendidos, vidas transformadas. El juicio vendrá sobre los que endurecen su corazón, pero la misericordia será para aquellos que escuchan. Los fariseos lo rechazaron, los sacerdotes lo ignoraron, los gobernantes lo silenciaron. Pero algunos escucharon. Los que fueron al Jordán, los que bajaron a las aguas con un corazón sincero, fueron los que estuvieron listos para recibir al Mesías. La profecía se había cumplido. El mensajero había preparado el camino. Pero ahora, la verdadera batalla comenzaba. Jesús había venido al mundo.
y nada volvería a ser igual. Los siglos pasaron, las generaciones cambiaron, pero la voz de Malaquías seguía ardiendo en las Escrituras. Su mensaje no se había desvanecido. Los profetas de Israel anunciaron la redención venidera. Hablaron de un nuevo pacto, de la justicia de Dios manifestándose en su tiempo. Pero solo Malaquías tuvo el privilegio de ser el último en hablar antes de que el silencio cayera sobre el pueblo. 400 años después, su profecía se hizo realidad. Juan el Bautista se levantó como aquella voz en el desierto, llamando a la gente al arrepentimiento, preparando el sendero para el Mesías prometido. Y el Mesías llegó, pero no de la manera que muchos imaginaban. No con ejércitos, sino con compasión. No destruyendo Roma, sino derrotando el pecado. No reclamando un trono de oro, sino abrazando una cruz de madera. Y sin embargo, todo estaba escrito desde el principio. Jesús proclamó el reino de Dios, no con violencia, sino con verdad. Su mensaje no era de revolución política, sino de transformación espiritual. Los fariseos lo despreciaron, los sacerdotes lo acusaron, los líderes lo condenaron. Pero todo formaba parte del plan eterno de Dios. Cuando Jesús fue entregado a las autoridades, golpeado, humillado y expuesto ante la multitud, muchos pensaron que había sido vencido, pero en realidad se estaba cumpliendo el pacto nuevo que los profetas habían anunciado. Malaquías lo había advertido. ¿Vendrá el mensajero del pacto? ¿Y quién podrá soportar el día de su venida? Porque será como fuego purificador. Jesús fue ese fuego purificador. En su muerte cargó con el pecado del mundo. En su resurrección venció a la muerte y abrió el camino hacia una nueva relación con Dios. Pero la historia no terminó ahí. Jesús ascendió a los cielos, pero dejó una promesa. Vendré otra vez. Malaquías también había hablado de ese día. El día del Señor vendrá como fuego, y los impios serán como ceniza bajo las plantas de los justos. La profecía aún no ha concluido. Jesús vino la primera vez como el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto por los pecados del mundo, pero regresará como el León de Judá, como el Rey y Juez de toda la tierra. Malaquías habló de la restauración final, del día en que Dios hará justicia y traerá redención completa. Ese día aún está por llegar. La historia de Dios con su pueblo es un solo relato, desde Moisés hasta los profetas, desde Malaquías hasta Juan el Bautista, desde la cruz hasta la resurrección. Todo ha sido parte del plan divino. El Antiguo Testamento fue la preparación, el Nuevo Testamento fue el cumplimiento. Pero la historia aún no ha terminado. Todavía aguardamos el regreso del Rey. Malaquías encendió una llama antes de que el silencio cayera sobre Israel, pero esa llama nunca se extinguió. Arde anicuelos que siguen a Cristo. Vivan los que anhelan su regreso. Resplandece en los que esperan el día del Señor. Porque el Señor vendrá, tal como Malaquías lo anunció. Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento, pero su mensaje no se quedó atrapado en el pasado, sigue resonando en el presente. Sus palabras se cumplieron con la llegada de Jesús, y aún hoy nos llaman a reflexionar. El llamado al arrepentimiento, la advertencia sobre la justicia de Dios y la promesa del Mesías siguen siendo relevantes para cada generación. Hoy, la historia de Malaquías nos recuerda que Dios sigue buscando corazones genuinos, que su plan se cumple en el tiempo perfecto
y que aún esperamos la promesa suprema, el regreso del Rey.